vida con... ¿Es labor nuestra también defender la plurinacionalidad del territorio peninsular? ¿Podemos apostar por procesos paralelos a los de Cataluña o el País Vasco, sobre todo que reformulen lo que no llegó a realizarse durante la transición ni durante tantas décadas? ¿Podemos reivindicar más firmemente la revuelta de las comunidades de Castilla o los abucheos que se sucedieron en los salones de plenos durante la transición en Guadalajara, en Sigüenza o Molina contra la burla que supuso la creación de Castilla-La Mancha sin Madrid? Reivindicar estos antecedentes como precedentes democráticos de esa confusa identidad castellana es una vía de posibilidades apostar por una ruptura de esos espacios que tanto molestan a lo más reaccionario del poder, como son las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos, que les molestan por la pluralidad, no por esto de los chiringuitos, que al final son ellos los que lo tienen, ¿no? O plantearnos este tipo de debate alejan la atención de los verdaderos problemas de la clase trabajadora. Y además, si Cataluña logra hipotéticamente la independencia, ¿por qué apostamos? Porque si Cataluña se va, ¿qué hacemos? ¿Continuar siendo parte de la patria española? ¿Caminar hacia una integración federal? ¿Una integración confederal cantonalista? ¿Apostar por una república unitaria sin Cataluña? Es un problema sin resolver donde los haya el de la integración territorial. Para finalizar, una pequeña reflexión. Mucho tiene que ver la imposición a las llamadas nacionalidades periféricas con la lengua. El tío Caña, que baixaba a Valencia a hacer unos papeles y se sentía extranjero en su tierra porque no entendía el castellano, la lengua de forasters, que decía, o el caso de la persecución a la emisión de TV3 en la Comunidad Valenciana. Iba la Guardia Civil por ahí clausurando repetidores y antenas que ponía la gente, o que una persona que no haya tenido la oportunidad de aprender euskera en su infancia tenga que dejarse una pasta para poder aprenderla de adulto en la lengua propia de su país, eh, pues eso nos indica que estamos ante una situación que mucho tiene que ver con la lengua, esta de la imposición patriótica españolista. Pero es que el mecanismo de la desposesión de la propia lengua, que se basa en la imposición de otra distinta, no es una cosa única de Barcelona o de Orihuela o de Castellón. Aquí en Castilla nos han impuesto el español también con las mismas técnicas y la misma idea de atajar el paletismo de quienes decían la damiana, con artículo propio, o en cal maestro. Así, la imposición lingüística de la RAE es un elemento que no hay que olvidar. Limpia, fija y da esplendor, encaja a la perfección con una grande y libre. Y eso ha dado lugar a muchas abuelas con nietas extranjeras, tanto aquí en Castilla como en aquellos sitios en los que tienen otras lenguas. Por tanto, ya como una pequeña broma, hay que acabar con la RAE para acabar con el españolismo. Pues bueno, pues a partir de ahora, quienes queráis podéis comenzar pedir la palabra y, y bueno, pues participar. Tenéis la manita está abajo a la izquierda, aquí. Víctor quiere hablar, por eso adelante, Víctor. Por el concepto de patria, al menos en España, no sé en otros países, no me atrevo a opinar sobre la realidad de otros países, si será útil, positivo o no, pero al menos yo creo que en España es una pérdida de tiempo que no nos lleva a ningún lado y que puestos a pelear por significados abiertos o por abrir la posibilidad de que los significados, de que los significantes, perdón, se abran, pues como decías en la introducción, pues a lo mejor sería mejor pelear por pues, conceptos como democracia, conceptos como libertad o conceptos como justicia, que igual son más fáciles de llenar por parte de los que nos consideramos a lo mejor de una izquierda alternativa, rupturista, anticapitalista o como lo queramos llamar, mucho mejor o mucho antes que pelear por eso, un concepto tan manchado desde la base, desde el origen, como es el término patria, ¿no? Es mi opinión, que directamente es una pérdida de tiempo, que ya lo han intentado además desde Podemos, pues Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, con concepciones diferentes también del concepto de patria, pero lo han intentado
Y la verdad que, bueno, y lo intentó el PC también en su día, en la transición de una forma un poco chusca. Y, y los resultados de todas estas intentonas de apropiarse o de recuperar el concepto de patria por parte de esa izquierda rupturista, pues han sido un fracaso. Y eso creo que es evidente. Y creo que continuar en esa lucha o en esa o optar por esa pelea, creo que, aparte de que desconcierta mucho, ¿no? Porque también luego pues, nos podemos hablar de derecho a decidir, de Cataluña y demás, nos lleva también muchas veces pues a este tipo también de luchas que a lo mejor desde aquí, desde Guadalajara, nos pillan un poco lejos, pero que todos tenemos presentes y que para mí también es una engañifa en tanto en cuanto que no sé, realmente en ningún momento se ha planteado, por ejemplo, con el caso catalán, un derecho real a decidir, más allá de decidir pues, cuál es la oligarquía que va a ostentar el poder y que va a gobernar en una región determinada, ¿no? Pero no hay una reflexión real sobre un derecho a decidir en todos los aspectos de la vida, que es como yo entiendo el derecho a decidir y como pienso que es algo real y que no es una engañifa de ciertas élites, sean catalanas, sean vascas o sean españolas, ¿no? Entonces, para no enrollarme mucho más, que yo creo que ya he dado a lo mejor varias líneas por donde continuar el debate, pues creo que eso, que no nos lleva a nada a entrar en discusiones sobre el término patria y que no es la prioridad y no es nuestra lucha a día de hoy. Vamos, ya está, ya me callo. Vale, no sé si poner también el vídeo para que sea un poco menos frío. Y, bueno, vale, pues hola, ¿qué tal? Pues nada, yo casi enlazando con lo que había comentado Peruche, con lo que había comentado Chascas, yo creo que en otros países igual sí que tiene un potencial bastante emancipador el término de patria, ¿no? O a lo mejor articular un discurso emancipador en torno a patria, pero yo creo que sobre todo son en países que tengan unas características especiales, concretamente países que en algún momento hayan sido antiguas colonias, países que estén ahora en vías de desarrollo, ¿no? Y que por lo tanto, por su lógica y por su relación con otras potencias mundiales, pues el desarrollar esa identidad de patria sí que les pueda sumar en un proceso emancipador. Pero claro, un antiguo imperio o incluso una nación que precisamente su patriotismo no es inclusivo, sino que es excluyente, ¿no? Sobre todo desde el franquismo y con anterioridad en el siglo XIX con Menéndez Pelayo y demás, ¿no? Porque es que precisamente la idea de patria que se vende desde el franquismo es la patria de esta es la España oficial y aquí está la otra España, la anti-España, la España del movimiento obrero, la España de las mujeres que quieren modificar sus condiciones de vida, la España donde no solamente cabe lo que dicta el nacionalcatolicismo, ¿no? Y otras identidades de género y demás no caben ahí, ¿no? Y claro, 40 años construyendo y monopolizando ese discurso de patria, pues hace que sea totalmente inviable, quizás, o sobre todo en la Castilla, ¿no? En la Castilla en las regiones más castellanas, en las regiones más céntricas, quizás no tanto en las naciones periféricas de Galicia, Cataluña, Andalucía o País Vasco, ¿no? Que ahí sí que puede quizás tener otro sentido porque, claro, se enraiza también con otra identidad de lo que se entendería como Estado español, ¿no? Frente a la visión centralista borbónica, pues se puede imaginar otro sistema de patria opuesto, ¿no? Es decir, federal. Pero claro, o sea, yo creo que muchas veces, incluso cuando te fijas incluso los resultados de Unidas Podemos, los puedes ver que en regiones periféricas o en naciones periféricas como Andalucía o Cataluña, Galicia, Euskadi, que sea la primera fuerza en las primeras elecciones en Cataluña y en Euskadi y estés en cuarta, en tercera posición en el resto, es bastante sintomático, ¿no? De cómo igual precisamente por estas cuestiones de patria y de defender ciertos derechos de autodeterminación, es más fácil hacerlo en determinados espacios que en otros por esa visión excluyente, ¿no? de la nación. Y por eso yo coincido también con Víctor que es muy complicado en ese sentido.
y me callo ya. Sí, a ver, respondiendo ya de paso a lo que está diciendo, cómo podemos dar salida en parte a esto que se podría hacer. Bueno, hay una cosa que siempre se tiene en cuenta del nacionalismo, que es, bueno, tiene rasgos etnicistas en el caso de los movimientos que van por parte de grupos más conservadores y demás, pero actualmente, y lo que creo que está haciendo que tenga más auge en el presente, es que está constituyéndose como un movimiento mejunje de reivindicaciones, una especie de canalización de unas reivindicaciones que no solamente son una independización, sino abolir la figura del rey, generar, por ejemplo, una descentralización económica, conflictos que se podrían dar resolución o se podrían abordar desde el gobierno sin tener que llegar por ejemplo, a generar pues, una desconexión física con ese territorio, ¿no? Porque comprende pues, diferentes problemas que podrían abordarse de otro modo. Es otra forma de verlo, pero para mí personalmente es como un compendio de varias reivindicaciones que se han canalizado en el movimiento actual. También las reivindicaciones laborales, la pérdida de poder adquisitivo también. Al final todo esto ha recaído en el movimiento catalán, por ejemplo, pero nacionalista catalán, pero se podría abordar de otro modo y se podría relajar en cierto sentido la agresividad del movimiento a raíz de un diálogo con las reivindicaciones que se tienen. Pues Víctor. Pues nada, pues hablo yo otra vez. Como es inevitable que salga el tema catalán y más hoy que es el día que es, ¿no? Y que es la conmemoración de se esté o no se esté de acuerdo con el proceso y con todo el proceso soberanista catalán, con una vergüenza histórica por parte del Estado español, que fue el 1 de octubre. Sí que, yo no sé, como apunte me gustaría decir que muchas veces miramos con una visión bastante poco crítica a izquierdas de regiones periféricas, como puede ser la izquierda abertzale en el País Vasco o como puede ser la izquierda más ligada a las CUP en Cataluña, y a veces en ámbitos de la izquierda muy amplios que van incluso, que llegan a tocar a veces determinados sectores del anarquismo, lo cual a mí me deja bastante sorprendido, pues se produce cierta idealización, cierto deslumbramiento por parte de esa izquierda que habla en términos soberanistas y dice, y sí que incorpora, es cierto que incorpora muchos postulados o muchas reivindicaciones sociales, pero que al final siempre, es que porque siempre ha sido así a nivel histórico y sigue siéndolo hoy en día, su eje central y lo que prima al final por encima de todo es la reivindicación nacional, que a veces lleva a estar con compañeros de viaje tan peculiares como el fascista de Torra, ¿no? Es como, bueno, ¿qué tiene que ver cualquier tipo de izquierda? Me da igual que sea soberanista o no tenga nada que ver con eso, con un tipo como Torra, ¿no? ¿Qué tipo de compañeros de viaje o con qué tipo de compañeros de viaje nos estamos metiendo o se está metiendo la gente de cierta izquierda en zonas como, pues, como Cataluña, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, también quería alertar un poco de eso, de esa idealización de ciertos procesos de autoorganización, que sí que es cierto que el proceso soberanista catalán es un proceso de autoorganización o tiene toques de autoorganización muy importantes, pero que al final que no nos deslumbre todo eso con lo que se esconde detrás, que no es ni más ni menos que una reivindicación nacional que también, insisto, desde mi punto de vista, está totalmente alejada, no tiene nada que ver con las reivindicaciones de tipo de clase o de tipo de reivindicaciones sociales, que es a lo que yo creo que nos tenemos que ceñir.